Buenas tardes, bienvenidos. Las cosas que más tememos ya nos han ocurrido en la vida. Robin Williams. Robin McLaurin Williams fue un comediante y actor estadounidense ganador de un premio Oscar, 5 Globos de Oro, un premio del Sindicato de Actores, 2 premios Emmy y 3 premios Grammy. Fue generalmente conocido por sus actuaciones en películas cómicas y familiares, tales como Jumanji, Hook, Aladdin, Las aventuras del barón Munchausen, entre otras. Y también es aclamado por la crítica en películas dramáticas, como su famosa actuación de Patch Adams, el Dr. Clown, Good Morning Vietnam, Good Will Hunting, entre otras. Esto nos introduce en el tema que nos convoca hoy día: temor a la exposición en público. Hace muchos años, los discursos públicos estaban reservados a grandes oradores. Poca gente estudiaba o predicaba el arte de hablar en público. Hoy en día no es así. En un mundo globalizado, donde todo está conectado y el intercambio de información es una de las claves del éxito, a muchos de nosotros se nos presenta con frecuencia situaciones que exigen nuestra habilidad oratoria. Por ejemplo, presentar las conclusiones de un estudio en nuestra empresa, presentar un proyecto en una sala de juntas, divulgar una información ante un auditorio, convencer a un grupo de inversores para que apoyen su startup, hablar en una reunión de vecinos, presentar un proyecto de clase o hacer una propuesta en una reunión de colegio, decir unas palabras en una celebración familiar, etc. Entonces, en nuestra época actual, hablar en público no solo es una tarea exclusiva de políticos y famosos en ruedas de prensa. Cualquiera puede verse en esta posición. Para muchos, independientemente de que lo hagan mejor o peor, es un mero trámite que no les produce la menor molestia. A otros, en cambio, la sola perspectiva les quita el sueño. Muchos hemos sufrido eso que llaman miedo escénico. No sabes bien qué, pero cuando mezclas las palabras oratoria, escenario y público, llega una sensación de angustia y temor. El miedo. El miedo es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Por ejemplo, si voy a presentarme a una entrevista de trabajo, puedo pensar, ¿me darán el trabajo? Veo la sala llena de personas y digo, hay mucha gente en la entrevista. Y se me cruzan muchos más pensamientos, de manera que el resultado puede ser contrario a lo deseado. ¿Y qué es lo que deseo? Obtener el empleo. El miedo es también la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Por ejemplo, si voy caminando por la calle y veo una persona que desde mi visión me puede lastimar, inmediatamente cruzo la pista o me alejo. No sé a ciencia cierta si esta persona me va a robar o me va a lastimar. Sin embargo, como mecanismo de defensa, me alejo. Entonces, es un peligro que puede ser real o puede ser imaginario. Les voy a contar una historia. Cuando era pequeña, tenía más o menos unos 10 años. Participé en mi primera obra de teatro. Actuaba de periodista. Estaba tan nerviosa que los lentes sin lunas propios de mi representación se me cayeron. Lo recuerdo como si fuera ayer. Me temblaba cada parte del cuerpo. Las manos se me entumieron, se me helaron. El rostro estaba totalmente ruborizado. Me ardía. Aún así,
continué. Pasado un tiempo y posteriormente me dijeron para volver a participar en otras obras. Lo seguí haciendo a pesar del temor. Y cada vez que lo hacía, iba perdiendo más y más el miedo. A tal punto que en secundaria me paraba frente al escenario y era capaz de mirar a los ojos del público. Entonces, mi temor era imaginario. Este temor proviene de una parte no lógica de nuestras mentes. Todos sabemos que nuestra audiencia no nos va a lanzar flechas si pronunciamos mal una palabra, ni nos dará un hachazo por quedarnos en blanco unos segundos. Pero aún así, sin haber un peligro real, parte de nuestra mente lo percibe como tal. Si sufres con solo leer y proyectar mentalmente estas situaciones, no te preocupes. Es un fenómeno común. De hecho, está tan generalizado que la ciencia le ha dado el nombre de glosofobia, a este temor incontrolable ante la exposición pública. Para ahondar un poco más en la glosofobia, vamos a ver de dónde proviene esta palabra. Glosa en griego significa lengua y fobia es un miedo irracional a un objeto concreto o a una situación. De modo que glosofobia haría referencia al miedo de hablar frente a una audiencia. La glosofobia o miedo a hablar en público va acompañada de síntomas físicos que no solo no ayudan a salir airoso del trance, sino que lo complican y tiene consecuencias. Puede influir negativamente tanto en el ámbito laboral como en el ámbito social. Y definitivamente no queremos que eso nos pase a nosotros. Resulta imposible saber a cuántas personas afecta. No es algo que las personas queremos que se sepa. Es algo que lo ocultamos. No estamos por ahí pregonando diciendo a mí me da miedo hablar en público. Sin embargo, la web glosofobia.com asegura que un 75% de las personas la padecen. Pero conviene preguntarse si estos afectados responden a un perfil concreto. ¿Por qué ellos y no los demás? Aunque no existe una explicación universal, sí pueden influir tres grandes variables. Entonces, ¿de dónde viene el miedo a hablar en público? Puede ser una experiencia negativa en el pasado. Por ejemplo, cuando éramos niños, hablamos y se rieron de nosotros. Qué terrible, ¿verdad? Que a un niño le hagan bullying. Y no tiene necesariamente por qué haber sido una experiencia vivida en primera persona. Puede ser que lo haya visto en el cine, o puede ser la experiencia de un compañero del colegio, de juegos, un vecino, el haber experimentado burlas, humillación pública, bullying, sobre todo en la adolescencia, hace que la autoestima pueda verse afectada. El cerebro almacena en el subconsciente un mensaje muy simple. Salir a hablar en público es sinónimo de dolor. Para algunas personas, una sola experiencia de este tipo puede conducir a la ansiedad y el nerviosismo ante una eventual experiencia similar. Para otras, harán falta muchísimas experiencias parecidas que refuercen la primera para que su subconsciente las asocie al dolor. Somos seres totalmente diferentes. Otra variable sería la timidez o introversión. La timidez es la sensación de inseguridad o vergüenza en uno mismo que una persona siente ante situaciones sociales nuevas y que le impide o dificulta entablar conversaciones y relacionarse con los demás. El sujeto introvertido tiene un carácter reservado, no suele exteriorizar sus emociones, sus sentimientos ni sus pensamientos. Por este motivo, suele registrar problemas a la hora de establecer vínculos sociales. Vamos a contar el ejemplo, una historia. Otra historia vamos a contar. La historia de una adolescente. Vamos a llamarla Juanita.
a la que le gusta un joven, que vamos a llamar, ¿qué dicen ustedes? Pepito. Juanita es muy tímida y le cuesta mucho relacionarse con personas que no conoce. Un día, caminando por un parque cerca a su casa, con una amiga, se encuentran con Pepito. Y resulta que su amiga conoce a Pepito. Uy, caramba, ¿en qué problema está Juanita? Y le dice, ven, te voy a presentar a un amigo, sin saber que a Juanita le gusta Pepito. Juanita tiene dos opciones, dejar que su amiga le presente a Pepito y así vencer la timidez, o es lo que debería de hacer, o no, no sé, o huir. ¿Qué harías tú en su lugar? Bueno, yo por supuesto dejaría que me presenten a Pepito. Ya les había contado que a pesar del temor, del miedo, que se me cayeron los lentes, que me ruboricé, que me sudaban las manos y todo, aún así seguí participando en las obras teatrales y pude vencer ese temor, ese miedo. Hay gente a la que le gusta el aislamiento, prefiere no relacionarse con otros, y esto puede provocarle cierta dificultad a la hora de comunicarse. Estaríamos hablando de componentes genéticos que pueden derivar en respuestas de temor, ansiedad, miedo, entre otras, ante circunstancias determinadas. Otra variable. Otra variable es la falta de confianza. El simple hecho de ponernos delante de un grupo de personas para divulgar un mensaje hace que aparezca la fobia, bendita fobia, hablar en público. Quizás somos abiertos y extrovertidos y no hemos sufrido una experiencia negativa en ese terreno, ni de niños, ni de adolescentes, pero simplemente pensamos que no vamos a hacerlo bien. Por lo tanto, si piensas que lo harás mal, pues lo harás mal. Al cerebro le estás enviando este mensaje negativo. En ese sentido, la no asimilación de los déficits de tipo psicológico-físico hacen que uno que se sienta inseguro en determinados contextos comunicativos. Así que hay que aceptar. Hay que aceptar y continuar. En conclusión, ya sea por experiencias de nuestra niñez, por el instinto de supervivencia de nuestro cerebro primitivo, o por una mezcla de ambos, el simple hecho de ponernos delante de un grupo de personas para divulgar un mensaje hace que aparezca la fobia de hablar en público. Y vamos a ver quiénes sufren más glosofobia. Algunos estudios descartan que haya diferencias en función del sexo o de la edad. Por ahí leí un estudio de unos estudiantes en Pakistán, de una universidad en Pakistán, que decía que las mujeres sufrimos más de glosofobia. Sin embargo, yo me inclino a creer que dada la condición sexista de este país, es lo que los lleva a este estudio. Por lo tanto, yo me inclino a los varios estudios que se han realizado en los que se descarta que haya diferencias en función del sexo o la edad. Vamos a adentrarnos en otro concepto asociado con la glosofobia. Es la autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? La autoconciencia es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Autoconciencia, conocerse a uno mismo. En este caso, en relación al tema que nos convoca de lo que estamos hablando en este momento, es su relación con los demás. Es decir, aquellos que se perciben a sí mismos más claramente en sociedad tienen menos problemas para expresarse en público. Si se va a hablar delante de mucha gente, es normal que se tenga cierto nivel de activación, palpitaciones, rubor, sudoración. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que les conté cuando era pequeña? ¿No? Me sentía ruborizada, me sudaban las manos, etc. Lo contrario sería un problema. Nos dice Guillermo Faust, un psicólogo.
Entonces, estos síntomas es lo normal. Estos síntomas físicos se deben a un incremento de actividad del sistema nervioso autónomo. Es una respuesta del cerebro ante una amenaza. Les voy a contar otra historia. Me gusta contar historias. Un día, en el lugar donde yo vivía, me llama un sacerdote amigo mío y me dice, Carol, quiero hablar contigo. Uy, ¿y ahora qué hice, no? Me asusté. Tenía aproximadamente unos 14 años y me sucedió algo típico que nos sucede a los adolescentes. Hice una nube sobre mi cabeza y me cuestioné, ¿ahora qué hice? El sacerdote muy tranquilamente se sentó, me hizo sentar y me dijo con mucha seriedad. Me preguntó, ¿puedes dar el discurso del sermón de la primera palabra en Semana Santa? Si tú accedes, te voy a dar material, te voy a dar libros, información para que puedas prepararte. Recórcholes, me petrifiqué. Como se dice coloquialmente, me pusieron los cabellos de punta. Mis manos empezaron a sudar. Mi rostro literalmente me ardía. Seguramente se puso muy caliente. Sin embargo, a pesar del miedo y todos los síntomas mencionados, pues accedí a hacerlo. Durante el trayecto a casa, más tranquila, pero muy nerviosa aún, todavía continuaba nerviosa, pero ya lo estaba asimilando, por no saber en qué me había metido, me cuestionaba. ¿Por qué me habían dado esa responsabilidad a mí? A mí, que era una joven adolescente, cuando el sermón de las 7 palabras era un discurso que lo daba gente importante del lugar donde yo vivía. No entendía por qué me habían dado esta responsabilidad tan grande. Sin embargo, continué. Llegué a casa con los libros y el material que me había facilitado el sacerdote y le conté a mi mamá. Mi mamá me miró y me dijo, vamos a esperar a que tu papá salga del trabajo para que te ayude a preparar el sermón. Y así fue. Mi papá fue quien me ayudó a preparar el sermón. Llegado el día, entré al templo por la puerta de atrás. Estaba lleno de gente, pues claro, era Semana Santa. Me senté en una banca con mis apuntes y esperé a que me anunciaran. Me anunciaron, caminé hacia el ambón, me paré detrás del ambón y con mucho nerviosismo empecé mi disertación. Inicialmente tenía la puesta vista en mis apuntes. Al cabo de pocos minutos, levanté la vista para continuar. Uy, muy grande fue mi sorpresa cuando observé a los feligreses conmovidos hasta las lágrimas. En ese momento, todos estos síntomas físicos se dieron al observar que mis temores eran totalmente infundados. Todo esto que les menciono es real y puede afectar cuerpo y mente si no se hace algo para remediarlo. Los síntomas se engloban en varias áreas, ya hemos mencionado algunas. También afecta al sistema cognitivo. ¿De qué manera? Reduciendo la capacidad de recordar datos, la capacidad de concentrarse y la de generar nuevos pensamientos. También afecta en creencias e ideas irracionales, intrusivas, involuntarias e incontrolables acerca de los posibles escenarios que se pueden dar mientras la persona habla ante un público. Como que va a ser humillado o no va a estar a la altura. Por ejemplo, si voy a realizar una presentación ante la gerencia en la empresa que trabajo,
se me puede venir a la mente que los datos presentados no están a la altura, no son adecuados, que el gerente no me va a prestar atención, que tal vez voy a ser objeto de burlas. Muchos pensamientos intrusivos y negativos se me presentan, por supuesto, esto sin ningún sustento. También afecta conductualmente. En cuanto a los síntomas conductuales, tienen como finalidad evitar dicha situación o la huida, como lo que les contaba no sé si se acuerdan todavía, como lo que les contaba de Juanita y Pepito, ¿no? Juanita tenía dos opciones, quedarse o enfrentarse a la situación o huir. En este caso, la huida. Por ejemplo, la persona con glosofobia puede alegar falsamente que ha enfermado para no tener que acudir a una cita donde sabía que tenía que hablar en público. Seguramente recordarán en el colegio que justo cuando tocaba una exposición, la compañera o el compañero estaban ausentes, tenían fiebre, se habían enfermado. Entonces, todo esto ahora ya sabemos qué es lo que nos pasa y por qué nos pasa. Entonces, es el momento de hablar de soluciones. Porque primero encontramos la raíz de los problemas, pero no nos quedamos ahí, sino buscamos soluciones. Y nos hacemos la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo perder el miedo a hablar en público? Empieza haciéndote esta pregunta. ¿Cuál es tu mayor miedo cuando sales a hablar en público? ¿Hacer el ridículo? Tal vez no dar la talla, quedarte en blanco, no saber lo suficiente, un largo, etcétera, ¿verdad? Aunque el miedo subyacente es siempre el mismo. Me da miedo a olvidar parte del discurso. Tengo miedo a cometer un error de dicción. Me da miedo a no saber contestar posibles preguntas. Todo esto es normal. Estás en un contexto de evaluación, probablemente fuera de tu zona de confort, y tu cuerpo y tu mente están juntos, sentados en una sala, buscando excusas para volver al terreno conocido, a lo facilito, ¿verdad? No les culpes, ellos miran por tu bien. Sí, no salir, hablar en público, a exponer. Te evitará pasar un mal rato, es verdad, pero ¿cómo afectará tu futuro profesional y personal? No lo sabes, ¿verdad? Puede ser caótico. Entonces, ¿cómo vencer el miedo? Vamos a dar algunas recomendaciones. Recomendaciones para vencer este temor, este miedo a la exposición pública. Existen diferentes grados de rechazo a la oratoria pública. Habría que diferenciar entre la gente que tiene fobia y directamente no puede hablar en público, y aquellos a quienes hacerlo les provoca cierta ansiedad y estrés. Si no se pone remedio, quienes solo sienten ansiedad pueden llegar a experimentar fobia. En ambos casos, vamos a dar unas recomendaciones, unas líneas de intervención bastante específicas. Primero, ¿se acuerdan de Juanita y Pepito? ¿Qué tenía que hacer Juanita? Enfrentarse al problema. ¿Cuál era su problema? Pepito. Entonces, enfrentarse al problema. Si tengo miedo a hablar en público y no lo hago, me va a generar cada vez más ansiedad y tensión. Recuerdan, yo tenía mucho temor de hacer las obras de teatro. Sin embargo, a pesar del temor, del miedo y de los síntomas, yo continué. Entonces, se refuerza el temor. Esto, aunque en un primer momento puede aumentar los mecanismos biológicos, la sudoración, las palpitaciones, llegado a un punto, conduce a la superación. ¿Sí? ¿Recuerdan? Cuando levanté la vista,
se me pasó todo. De ese modo se frena la dinámica y la persona comprueba que nadie se ha reído, que ha salido bastante bien, que no ha sido para tanto. Una segunda recomendación: conoce al público objetivo, al auditorio. Conocer ante quién se va a hablar da seguridad. También sirve para, por ejemplo, me dicen, vas a exponer. Y entonces yo estoy muriéndome del miedo y haciéndome ideas y todo lo demás. Y de pronto me presentan a mi auditorio y son niños. Caramba, ¿no? Mi miedo era infundado. O me dicen, vas a exponer. Y de pronto son mis compañeros de trabajo con los que tengo bastante confianza. Entonces, es importante conocer al público objetivo. Y también sirve para preparar el discurso, ¿cierto? Que vamos a saber de qué manera vamos a dirigirnos a las personas. ¿Qué es el siguiente punto? Preparar el discurso. Tener claro qué se va a decir es el antídoto más eficaz contra el nerviosismo. Para ello, hay que trabajar con anticipación el tema por escrito. Elaborar un esquema con los puntos principales para de esta manera organizarse, considerar el tiempo, la duración del discurso, el estilo, aclarar las dudas sobre el contenido a exponer. En los momentos previos a la intervención se puede realizar ejercicios de modulación, ¿no? Aclarar la voz y vocalización para perfeccionar la expresión oral. Recordemos que es importante el talento, pero también el trabajo, la preparación es mucho más importante. Hablemos de un escritor. Si no lee, no practica el escribir constantemente sus obras, sus poemas, sus libros, sus novelas, no va a lograr resultados. Pongámonos en el caso de Jaime Bailey. Si es que él no practica constantemente escribir, no lee un libro, no se queda ahí, piensa que todo le va a venir por obra y gracia, no hubiera logrado, ¿no?, conseguir algunos premios que ha logrado. En el caso de un deportista, si no realiza sus rutinas de ejercicio diario, no acude a sus prácticas, es indisciplinado, no consume los alimentos que son propios de un deportista, de ninguna manera va a lograr su objetivo, que tal vez sea ganar una copa o una medalla. Entonces, es importante el trabajo, la preparación. La cuarta recomendación sería acudir con tiempo suficiente. Esto, además de dar una buena imagen de uno mismo, ya que se respeta el tiempo de los demás, te va a permitir llamar sin premura, porque cuando llegas a las justas, los nervios te van a traicionar mucho más. Prepararte antes del discurso, tal vez observar el auditorio, ¿no? ¿A quién me estoy dirigiendo? Entonces, es importante acudir con tiempo suficiente. Y esto de acudir con tiempo suficiente no solamente es una recomendación para hablar en público, es una recomendación en todos los ámbitos de la vida. ¿Por qué? Porque si nosotros no acudimos con tiempo suficiente, le estamos robando el tiempo tal vez a otra persona que tenía que hacer otra cosa en ese momento, o así sea una actividad de ocio, ya le estamos robando su tiempo. Es importante entonces la puntualidad. Una quinta recomendación sería relajarse. Saluda a los participantes y habla con ellos mientras comienzas la intervención. Esto te ayudará a estar más relajado. Evita decir que estás nervioso. No lo digas ni de broma, ya que el cerebro no entiende de bromas y pensará que en verdad lo estás. Justo antes de hablar,
respire profundamente y si es necesario, beba agua. Una sexta recomendación. Fija la vista en un punto concreto. Puede ser una persona que te genere especial confianza. Puede ser un amigo, una amiga. Si no es posible, trata de dirigir la mirada hacia distintos lugares de la sala, ¿no? Estar mirando, tal vez sin mirar, como quien dice, mirar sin mirar. También puedes tener en la mano un lápiz, una pelota antiestrés y la puedes apretar, ¿verdad? O juntar las manos para que te ayude a canalizar el nerviosismo. Imagina la situación. Una séptima recomendación es imaginar la situación en positivo. ¿Cómo así? Pensar que va a salir bien es casi una garantía de éxito. Sé tú mismo. No trates de imitar a nadie. Esto te va a dar seguridad, ya que cada ser humano es único e irrepetible. Las personas perciben inmediatamente cuando no eres sincero. Exprésate con coherencia. No sé si les habrá sucedido a ustedes. A mí sí me ha sucedido, que alguna vez he escuchado una charla, sobre todo ahora que estamos en cuarentena y estamos escuchando tantas charlas, ¿no? que hay en la red, diferentes charlas que nos proporcionan universidades, etcétera, y que podemos escuchar, podemos acceder a ellas. Sin embargo, a mí me ha sucedido que muchas veces, no muchas veces, algunas veces, pocas, la mayoría no, que escucho una charla, pero no le creo nada a la persona lo que está diciendo. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede porque no hay coherencia. Por ejemplo, si vas a hablar de motivación y dices, hoy día vengo a hablarles de motivación, nadie te va a creer. Por último, si lo mencionado no es suficiente, piense en todos esos actores, actrices, actores de cine, futbolistas, etcétera, que en las entrevistas dicen pocas cosas, muchas veces sin prepararlas o sin ser muy pensadas, y la gente los adora. Tanto si piensas que puedes como si piensas que no puedes, estás en lo cierto. ¿Recuerdan? Al cerebro tú le envías la información y el cerebro la procesa como cierta. Entonces, esto lo dice Henry Ford. Entonces, tenemos que pensar que sí se puede, como están ahí en la foto. Bueno, aquí tienen algunas imágenes mías de algunos temas que he compartido, algunas actuaciones que he realizado, todas de manera muy casual, todas de manera muy coloquial. Aquí algunas premiaciones, algunos eventos, algunas situaciones. Sentir miedo, entonces, es normal y necesario. Abrir la ventana y lanzarnos a volar podría ser algo que pensásemos con naturalidad si no fuese por el miedo. Entonces, sentir miedo es normal, tiene un valor de supervivencia. Nadie quiere tirarse por la ventana, ¿verdad? Se podría lastimar. Esto lo dice la psicóloga Carmen Muñoz. Siempre estoy haciendo lo que no puedo hacer para poder aprender a hacerlo. Pablo Picasso. Entonces, tenemos que hacer para poder aprender. Siempre tenemos que hacer lo que no podemos para aprender a hacerlo, esforzarnos, prepararnos. Ya lo habíamos comentado en el cuarto punto, si no me equivoco. Muchísimas gracias por escucharme.